Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Grosona y estamos en este programa Cristonautas y como siempre nos acompaña nuestro querido amigo, el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, qué alegría y qué gozo poder seguir en estas temporadas de Cristonautas. Por cada vez que lo dices, yo debo decir que la alegría es mía. Mi gratitud es la mía porque me han recibido, me han acogido, me han dado incluso la oportunidad de hablar de este tema que me apasiona tanto. Sí, gracias a EWTN que nos abre este espacio y llegar hasta ustedes a través de la televisión. Padre Hernán, en el programa anterior estuvimos como concentrando los 4 puntos cardinales, que serían los 4 evangelios o evangelistas, mejor dicho, que ven a Jesús, pero nos quedó una pregunta que dijimos que la íbamos a tocar en este programa. El sentido cronológico de la historia. Dígame, en la época de Jesús, ¿se veía la historia como la estudiamos hoy en la escuela? Bueno, yo me referiría incluso antes de Jesús, ya el concepto de historia no era el mismo. Para empezar, no se hablaba de historia. Bíblicamente hablando, la palabra historia no tenía nuestro sentido. Cuando se quería hablar de los hechos ocurridos en el tiempo, se solía utilizar el término de generación en generación. Algo parecido a eso que decimos a veces en la oración por los siglos de los siglos. Pero el concepto que tú dices de la cronología no existía. No existía porque simplemente no había nadie que tomara nota de los acontecimientos uno después de otro. Bueno, no había nadie, sí, alguien había, pero no era lo habitual. El concepto cronológico de la historia viene a partir del momento que se va documentando día a día lo que ocurre, y esto tiene que ver con, especialmente, con el periodismo, con los diarios, con los periódicos, como solemos decir hoy en día, y eso tiene que ver, al menos de una forma masiva, a partir del momento del invento de la imprenta por Gutenberg. Porque hasta aquel momento, pues, la historia era contada con otros criterios. Es decir, que el criterio que se tenía antes no es el mismo de ahora. No. Es que para empezar, no solamente no se sabía con precisión qué había ocurrido antes y después, sino que además ni siquiera interesaba. Y en los evangelistas esto es clarísimo. Porque unos ponen algunos acontecimientos en un lugar donde no lo ponen los otros. Un ejemplo concreto. San Juan empieza hablando de que cuando Jesús por primera vez en su vida pública entró en el templo de Jerusalén, agarró un látigo y se puso a tirar por el suelo las mesas de los cambistas. En los otros evangelios no es ese el momento en el cual lo hace Jesús. Porque el criterio que tenían de la historia era la hilación de los acontecimientos por la importancia que le daban a lo que había pasado. Es decir, si nosotros nos situamos como personas que estamos leyendo la Biblia y queremos ser exactamente precisos, esto como que no sería un criterio para abordar el tema de la historia en los evangelios. No solamente no sería un criterio, sino que el concepto cronológico puede empobrecer los acontecimientos de lo que ocurre con una persona. Y eso pasa en los evangelios clarísimamente. Y lo digo en especial porque hay algunas personas que se enojan o que se ponen a investigar y dicen los evangelios no dicen las cosas de la misma manera, se contradicen entre sí. Por un ejemplo como el que he dado antes, y podría dar muchos más, en donde se ponen a decir no están de acuerdo los evangelistas. Y claro que están de acuerdo, pero están de acuerdo con criterios distintos. El hecho en su importancia es de alguna forma subjetivo.
Para mí es importantísimo que Jesús haya echado los comerciantes del templo de Jerusalén, pero para otro diría, no, para mí lo más importante es que empezó todo con Juan Bautista o empezó todo con la Virgen María, y eso es discutible, pero no solo es discutible, sino que querer decir cronológicamente las cosas, insisto, es empobrecer el concepto de la persona misma, concretamente ahora de los evangelistas. Sí. Nosotros vemos a Jesús como un personaje que es verdaderamente inaudito. Absolutamente. Inaudito por muchísimos sentidos. Y cuando hablamos de historia es más inaudito todavía. Usted ha hablado en varias ocasiones sobre este personaje inaudito. ¿A qué se refiere usted con esto? Es que lo que hizo Jesús no lo hizo nadie. Sobre todo que para él la conquista del mundo no iba por los caminos de los hombres habitualmente. ¿Quién era un gran personaje, un gran conquistador? Pues los emperadores romanos, que tuvieron incluso una visión, una preocupación por hacerse dueños de toda la cuenca del mar Mediterráneo, un proyecto extraordinario. Si leemos el Evangelio, el proyecto es muchísimo más grande. El proyecto es llegar hasta los confines de la tierra, que era una cosa que era impensable para un emperador. Bueno, Jesús tenía un corazón divino. Él quería conquistar el mundo entero. Incluso los enemigos de Israel, incluso los enemigos personales. Nadie queda fuera de su, iba a decir ambición, es una palabra que no corresponde a Jesús, pero de alguna manera sí corresponde al proyecto de una ambición total. Vayan por el mundo entero y bautícenlos a todos. Y anuncien la buena noticia. Usted noticia. En el programa anterior estaba mencionando la inaudita fórmula de Jesús del amor frente al odio y resentimiento que mostraba el Imperio Romano. Me gustaría que usted nos ampliara un poco más de esto. Voy a darles un ejemplo. De esto habla especialmente el cardenal Martini, un hombre venerable, un jesuita, también él en su análisis bíblico incomparable, y nos habla de los fracasos de Jesús. Nos habla que Jesús buscó los fracasos, y eso no lo hacía nadie. Si una persona viene al mundo para hablar al mundo, viene para que el mundo lo escuche. Y él sabía que el mundo no lo iba a escuchar. Él hace ver claramente que cuando él diga las cosas como son, van a terminar, y lo anuncia de antemano, va a terminar colgado de una cruz. Por supuesto que cuando los apóstoles oían eso, se agarraban la cabeza y decían, ¿qué estás diciendo? Eso jamás te ocurrirá, Señor. Bueno, cuando el Señor lo anuncia, Pedro se opone y curiosamente Jesús le devuelve a Pedro las mismas palabras que le había dicho él al principio. Apártate de mí porque soy un pecador. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí el obstructor, o sea, Satanás, le dice. Es decir, más aún, no me tientes con esa forma de hablar. Era como decirle, tú has venido a triunfar, ojalá triunfes. Pero padre, seamos honestos y digamos las cosas desde lo que normalmente el mundo podría ver. La cruz. Jesús fracasó. Claro. Humanamente terminó clavado en una cruz. Antes de eso, vuelvo sobre el cardenal Martini, tomemos un texto especialmente escandaloso, contradictorio de Jesús, como fue su discurso sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún.
Es un discurso que acabó mal. La gente se le fue, empezando primero por los judíos y siguiendo por los discípulos, se horrorizaron. Los mismos discípulos decían, este lenguaje es duro, ¿quién puede soportarlo? Y unos después de otros se fueron, por así decir, golpeando la puerta, diciendo, este hombre se ha vuelto loco, ha dicho que hay que comer su cuerpo y beber su sangre, ¿qué es esto? Y después todavía dice, y el que me come vivirá por mí. Perdóneme, yo quiero hacerle un paréntesis para nuestra audiencia y para los que sabemos un poquito menos de esto. En el templo de Jerusalén se hacían sacrificios y ese sacrificio que se hacía después se repartía para la comida de los sacerdotes, así Sí. era. Entonces, esto tiene relación con el sacrificio de Jesús, obvio, y con la Eucaristía. Sí, tiene un sentido místico, un sentido espiritual. Naturalmente, podríamos decir que las palabras de Jesús, si las vamos a comparar con la manera como ellos se alimentaban con los sacrificios de comunión o de oblación, como se llamaban según los casos, pues parecería que entonces Jesús estaba hablando de una especie de Antropofagia. antropofagia, es decir, como si hubiese que comer como ellos comían los animales. Eso de ninguna manera era así. Pero lo interesante es que Jesús no lo explica, no le importa explicarlo. Provoca incluso el rechazo de la gente. Eso no se ha visto nunca. Y le quedaron junto a ese momento unos poquitos. Él está cambiando la historia. Y Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren irse? A mí me llama mucho la atención porque creo que esta palabra de Jesús también es repetida a lo largo de nuestra vida personal. Cuando hay muchas cosas que no entendemos de lo que nos pasa en nuestra historia y escuchamos a Jesús que nos dice, tú también quieres irte de mi lado, tú también quieres sacarme del lado tuyo. Y los profetas venían diciendo desde hacía tiempo, mis caminos no son vuestros caminos. Y ahí es donde tenemos un ser que hizo lo contrario de lo que hacían todos. Y ahí es donde está esta novedad y esta forma como Jesús mismo se presenta. Vuelvo sobre el cardenal Martini porque estoy haciendo alusión a él, pero no he dicho lo principal. Cuando habla de los fracasos de Jesucristo, porque el cardenal Martini los analiza y todo parecería ser un fracaso, ¿eh? Debemos decir que primero fracasó en Galilea y después fracasó en Jerusalén. En Galilea porque lo echaron, ya no vino más después del discurso del pan de vida, prácticamente Jesús abandona Cafarnaún, la gente lo ha dicho que se ha vuelto loco y entonces termina mal. Y en Jerusalén terminó peor, porque lo mataron. En la provincia del norte no podían matarlo. ¿Y qué es lo que dice este hombre, el cardenal Martini, cuando habla de esto? Dice, son fracasos programáticos. A ver si me entiende lo que quiere Me gustaría, decir. padre, que me explique cómo se puede ir programando los fracasos. Nosotros tratamos de programar nuestros éxitos en la vida. ¿Cómo Jesús programa fracasos? Explíqueme eso. Porque es una cuestión de fe. Y justamente Jesús no lo explica, no explica el sentido de lo que va a ser, porque lo primero que necesita es la fe. Un cardenal español explica muy bien que la manera de hablar de Jesús es una manera chocante, pero al mismo tiempo transformadora. Y dice esto, creer en Jesús es darle la vida a cambio de su palabra aunque no se entienda. Y es justamente lo que pasó en este caso concreto, porque es uno quizás de los más claros en el orden del fracaso, es que Jesús no les explica nada y consigue que San Pedro le diga, Señor,
no he entendido nada de lo que has dicho. Lo que yo sé es que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que lo que tú has dicho es palabra de Dios. Como diciéndole, no lo he entendido, pero creo en ti. Y ahí es donde fracaso y no fracaso. Porque en realidad la respuesta de Pedro dice, nosotros creemos y sabemos que eres el Hijo de Dios. Es una conquista por parte de Jesús de aceptar una palabra que no se entiende. Y esto es muy importante, porque ahí es donde decimos, es una cuestión de fe. ¿De fe en qué? De fe en la palabra. En la palabra misma de alguien que ha dicho algo que no entiendo, pero lo acepto igual. Padre, yo creo que Pedro, en este diálogo que estamos mencionando, cuando ha pasado el discurso del pan de vida y Jesús les dice, ustedes también quieren irse, como diciéndole, bueno, tiene la puerta abierta, váyanse. Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿A esto se refiere usted con esto? Y agrego una frase que es muy importante hablando de la fe. Nosotros creemos y por eso sabemos que eres el Hijo de Dios. Porque creer no es un sentimiento, es ante todo una aceptación de una palabra, más allá de lo que se entiende. Y si no es así, no hay fe. Porque si entendiésemos todo, pues eso no sería fe. Sería quedarnos puramente a nivel de lo constatable, de lo inmediato, pero no de los acontecimientos de todos los tiempos que nos superan, porque no entendemos a Dios. Y en algunas cosas no se trata de entenderlo. Permíteme que insista en la afirmación. Dios no es una idea, por eso no se trata de entenderlo. Cristo es una persona, se trata de encontrarlo. Y Pedro lo encontró de una manera nueva cuando le dijo, Señor, no he entendido nada, pero sé quién eres tú, y eso me basta. ¿Habría, usted cree, algún desconcierto por parte de los apóstoles? Yo recuerdo cuando estaban en esa barca y la barca empezó en una tempestad, y se asustaron y llamaron a Jesús y Jesús dormía tranquilamente y la calma la tempestad. Y ellos dicen algo que es desconcertante para ellos. Jesús los ha desconcertado. Esto es frecuentísimo en la Escritura, en la vida de Jesús y en los Evangelios. En montones de casos, los apóstoles. Aquí me quisiera hacer la referencia a lo que dice en sus libros el queridísimo nuestro Papa Emérito Benedicto. Dice que algunas veces hay algunas palabras que traducimos mal nosotros en los evangelios. Por ejemplo, al final del Sermón de las Bienaventuranzas, dice Mateo que la gente estaba asombrada. Lo que vendría a decir el Papa Emérito Benedicto, decir que la gente estaba asombrada es poco decir. Lo que le pasaba a la gente es que estaba espantada ante semejante afirmación. Porque había dicho felices los pobres. ¿Cómo felices los pobres? Si aquí somos todos pobres. Y felices los que lloran, pero si aquí lloramos todos. Y entonces Jesús parece que les desarma el proyecto que ellos tenían de un Mesías que iba a venir a conquistarlo todo. Es verdad que nos estamos adelantando en esto ya al gran tema, que volveremos sobre él, del Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas, que es quizás el discurso en el conjunto más desconcertante de la vida de Jesús. El pan de vida, sinagoga en Cafarnaún, fue en sí mismo como un fracaso. Pero todo lo que dijo en el Sermón del Monte, una cosa después de otra, fue algo que dejó a la gente, a unos admirados, pero a los apóstoles y a los discípulos de Juan Bautista les dio muy mala impresión. Jesús causa mala impresión, hasta el punto que vienen de su casa, su familia, su madre y sus parientes a buscarlo porque creen que se ha vuelto loco.
Y Jesús eso forma parte de su propio proyecto, de su fracaso programático. Un fracaso programático, pero que en algunos casos llama la atención, como en este que estamos nombrando de la tempestad, porque la gente se preguntaba, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es decir, ha venido alguien como que es un personaje más allá de lo que ellos estaban acostumbrados por la historia. Ya empieza a prefigurarse con estos signos. Un Jesús que viene a darle ese toque, ese cambio de la historia. Cuidado cuando dices lo que dijo la historia. Lo que dijo la interpretación que ellos hacían de la historia, eso sí. Porque la historia traía una cantidad de cosas dichas por los profetas que se aplicaban a Jesús y que ellos de ninguna manera la aceptaban. Porque les parecía que no tenía nada que ver. El siervo sufriente del cual habla el profeta Isaías no entraba dentro de su esquema de que fuera ese el Mesías, que lo esperaban vencedor y que lograría él mismo poner a todos los enemigos de Israel bajo sus pies. Eso es interesante verlo. Yo me acuerdo en un museo cuando fui en Egipto, el escabel de los pies, donde el faraón ponía los pies sobre los pueblos que él había vencido. Eso es poner a todos los enemigos bajo sus pies. Pero, padre, a mí me queda una pregunta. Estamos hablando de si Jesús fracasa, que tiene fracasos programáticos, pero hay un hecho insospechado. Hay una jugada inesperada que Dios hace con aquel que ha sido vencido por el Imperio Romano, porque la cruz era el signo de que no te interpongas conmigo, porque si no, mira lo que te pasa, vas a terminar clavado en la cruz. Sin embargo, hay una jugada inesperada. Usted siempre habla de esta jugada inesperada como en el juego del ajedrez. Bueno, Ricardo, es que nos conocemos de hace tiempo y yo tengo en esto una pequeña experiencia personal. Cuéntenos, padre. Cuando yo era joven, mi padre quería que aprendiéramos a jugar al ajedrez. Y entonces, para que aprendiéramos a jugar al ajedrez, nos trajo un profesor de ajedrez que nos enseñaba a jugar. La primera cosa que se aprende es cómo se mueven las piezas. Y lo segundo, que es lo principal, es explicar que en definitiva el juego del ajedrez consiste en el jaque al rey. Cuando se da jaque al rey, que el rey muere, ahí terminó el partido. Y ahí es donde me acuerdo lo que nos pasó, me pasaba porque mis hermanos formaban parte de ello. Este profesor tenía la particularidad de que jugábamos, empezamos a jugar, que era la manera de aprender, y en un momento dado nos agarramos la cabeza diciendo, ay, bueno, estoy perdido porque tal como vienen las cosas, me ha comido casi todas las piezas, no tengo nada que hacer. Y él nos decía, ¿estás asustado porque crees que has perdido? Vamos a hacer una cosa, vamos a dar vuelta al tablero. Y él jugaba con las piezas que usted había jugado primero, o sea, si estaba con las blancas... yo creía que había perdido ya veía que no había salida. Y de pronto nos hacía una jugada inesperada y decíamos otra vez, estoy perdido. No había hecho más que cambiar del tablero de lado. Y entonces nos explicaba, es que el que no sabe jugar al ajedrez cree que se trata de salvar todas sus piezas. Es lo que llamaríamos hoy en día el estatus de la persona. Tiene todo bajo control. No ha perdido ninguna pieza y va a poder atacar al rey porque tiene muchos elementos. Y nos agregaba, tienen que saber que al rey se lo puede poner en jaque mate con un peón. Claro. ¿Y cuál sería, porque estamos ya en los últimos minutos del programa, cuál es la jugada inesperada que Dios tiene ante la historia y ante el sentido de la historia? Se llama la cruz. Nada más y nada menos.
la jugada inesperada. Y volviendo sobre la comparación anterior, con todo respeto, por supuesto, pero Jesús resultó ser como el peón que mató al rey, que terminó poner en jaque mate al imperio romano, porque el rey sería el emperador. Y ante la figura de Jesús no podrá sustentarse el imperio romano. Usted está hablando obviamente de Jesús resucitado. Sí. No podríamos entender el cristianismo sin la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿el cristianismo tendría sentido? Sí, pero déjame decir una cosa. San Pablo dirá que la cruz es fuerza de Dios. Porque unos buscan, los judíos están buscando los éxitos y los romanos están buscando los espectáculos. Nosotros creemos en un Cristo muerto que es fuerza de Dios. Y agrega de una forma muy poética, porque la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y la sabiduría de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que nuestra fuerza, y con esa idea nos vamos a quedar en este programa, porque la jugada inesperada de Dios fue resucitar a su Hijo para que esté vivo entre nosotros. Les recordamos que hay un correo electrónico por si quieren buscarnos y quieren hacernos alguna pregunta. Gracias, Padre Hernán, y vamos a seguir en estos programas que se ponen cada vez más interesantes, así es que no nos abandonen, que en breve vamos a tener otros programas más de la serie Cristonautas.